Nuestro entrevistado de hoy es Alberto Arnault Estrada, un gran cineasta que ha emprendido en el formato documental poner en evidencia las injusticias mexicanas. Su primer trabajo, Hasta los dientes, fue galardonado en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, en el Deambulante de 2018 y con el Ariel. En el mismo aborda el asesinato de los estudiantes de excelencia del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, José Antonio Mercado Alonso y José Francisco Arredondo Verdugo, quienes fueron ultimados por el ejército cuando llegaban a las instalaciones de dicho centro de estudios. La explicación oficial manipulada es que los dos jóvenes de excelencia académica eran parte de una banda del crimen organizado, algo totalmente falso. Arnault demostró que los hechos fueron alterados y que le sembraron armas para hacerlos aparecer como malosos. El trabajo responsable y meticuloso del cineasta tardó varios años, pero fue tan bien realizado que el gobierno mexicano tuvo que ofrecer disculpas por esta matanza y alteración de pruebas de manera abierta. Aunque la justicia no alcanzó a realizarse plenamente, ya que solo un militar de grado inferior fue culpado del asunto, pero quedó la evidencia que se trató de un crimen de Estado. Ahora, en su nuevo trabajo, que le llevó 4 años, A plena luz, nos presenta nuevamente la ausencia de justicia para los 5 homicidios de la colonia Narvarte, en donde fueron asesinados el periodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la colombiana Mile Virginia Martín, la modelo Yesenia Quirós y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete. Multiasesinato que después de 7 años continúa impune, a pesar de diferentes procuradurías. Escuchemos su entrevista y veamos en Netflix A plena luz a partir del 8 de diciembre. Alberto Arnault, tú eres el director de A plena luz, el caso Narvarte. Sí. Se estrenó el 8 de diciembre en Netflix. Yo he visto los thrillers y el señor Miguel Ángel Mancera contesta que encontraron a los culpables del asesinato, pero no a la maleta, por un lado. Sí. Me parece que este señor es un irresponsable, porque yo le recordé que intervinieron en el estudio de Carmen Aristegui y jamás encontraron a los culpables. ¿Cómo ves el asunto de este caso Narvarte? Yo creo que, bueno, en el caso específico de Miguel Ángel Mancera, creo que él tiene mucha responsabilidad en que este caso siga en la impunidad. No solamente porque él participó de la Procuraduría, ¿no? Cuando fue procurador durante el sexenio de Ebrard, sino también porque seguía teniendo mucho control sobre la Procuraduría cuando fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y lo que hemos encontrado en este documental, en esta investigación, es que no solo se trató de, digamos, una falta de capacidad o de pericia por parte de los investigadores, peritos, policía de investigación, etcétera, sino que hubo un encubrimiento, ¿no? O sea, hubo una voluntad por parte de la Procuraduría de ensuciar la investigación, de que no pudiéramos acceder hasta la fecha a la verdad. De hecho, algo que nos frustra mucho es que en este documental, después de una investigación extensa de más de 4 años, de revisar alrededor de 20,000 fojas, videos, con apoyo de peritos, de abogados, de periodistas, etcétera, no hayamos llegado a la verdad. Es muy frustrante, pero lo que sí podemos sostener con toda seguridad es que no podemos llegar a la verdad porque hubo una labor de encubrimiento por parte de la Procuraduría, en ese momento encabezada por Ríos Garza, pero con mucha presencia de Miguel Ángel Mancera. Pero también esta nueva Procuraduría de Ernestina Godoy, al parecer, tampoco ha llegado
el fondo del asunto. Y hay cosas que se perdieron, no aparecen cosas y demás. ¿Tú a qué crees que se deba que esta nueva Procuraduría que dijo que iba a resolver esto, pues también esté tratando de cerrar el caso, siendo que ya Javier Duarte, uno de los supuestos implicados, está en prisión? Exacto. Sí, es muy frustrante también esa parte, ¿no? Ha habido mayor voluntad política en el sentido de que las víctimas han tenido acceso a la averiguación previa y a videos que no habían tenido acceso en años anteriores y que están ahora en este documental. Pero, por otro lado, no se les ve voluntad para nada de poder llegar a la verdad y al fondo del asunto, ¿no? Y a los autores intelectuales. Es muy sorprendente que en los videos que nos han facilitado, hemos encontrado de manera muy clara, por lo menos, la participación de otras 2 personas en los hechos, ¿no? Directamente. Así es, compañeros periodistas. Exacto, y otras 10 personas en total, por lo menos, que estuvieron involucradas en el evento, aunque no son identificables en los videos, ¿no? Pero sabemos que participaron porque están en constante comunicación con los victimarios que ya fueron detenidos, ¿no? Entonces, es muy frustrante que ellos, teniendo esa información a la mano, teniendo, se supone, la capacidad, la formación, los documentos y el acceso a todos estos videos, no hayan podido identificar cosas que para nosotros no es que haya sido fácil, pero tampoco es que haya sido una cosa súper difícil. Es decir, porque uno no tiene las herramientas que ellos tienen, ¿no? No tenemos las herramientas que ellos tienen. Y, por ejemplo, en el caso de estas 5 personas que son claramente identificables en los videos, son muy fáciles de ver, pues. O sea, no es que estén escondidos, no es que estén detrás de un árbol, están ahí a plena luz. Se les puede ver perfectamente cómo van adentro de los vehículos, ¿no? También hay un vehículo adicional que no había sido identificado. Es decir, sí creo que aunque hay más apertura, también hay muy poca voluntad realmente de llegar al fondo, ¿no? Y que van a seguir palomeando diligencias, ¿no? Diciendo, ya hicimos tal entrevista, ya buscamos a tal, y tratar de profundizar o sin un plan de investigación que pueda llevar realmente a conocer la verdad de los hechos. Nosotros hemos hecho varias marchas a la Procuraduría de la Ciudad de México, Cera, y con Ernestina Godoy. No hemos tenido resultados. ¿Tú crees que este documental tuyo tan importante pueda sacudir el árbol para que se muevan estas personas y traten de poner en orden a quienes han cometido este asesinato? Yo creo que el documental por sí mismo no, pero espero que sí detone un interés creciente por parte de la sociedad, de los compañeros periodistas y de activistas, etcétera, para volver a poner los ojos en el caso Narvarte y que a través de una presión conjunta de sectores más amplios de la sociedad se pueda exigir a la fiscalía actual que investigue realmente lo que pasó en la Narvarte y que no le sigan dando vueltas a las mismas cosas y ofreciendo poquiterías a las familias, ¿no? Sino que realmente se pongan en una actitud seria de intentar saber qué es lo que pasó ese día, ¿no? No creo que el documental por sí mismo logre eso, pero sí espero que sirva como un detonante o como un catalizador de movilizaciones o de presión política que puedan llevar a la fiscalía finalmente a tomar cartas en el asunto de manera seria y no dándole a tole con el dedo a las familias. ¿A ti por qué te dio por investigar este caso, Alberto Arnault? Fíjate que yo vivía muy cerca de donde sucedieron los hechos en aquel momento. Y además yo me sentía muy identificado con Nadia y Rubén, aunque no los conocía, porque estaban ellos metidos en las mismas protestas, en las mismas acciones políticas en las que yo estaba metido en ese momento, ¿no? Es decir, las protestas por los desaparecidos de Ayotzinapa y en contra de las reformas estructurales de Peña Nieto, en particular la reforma educativa. Entonces me sentía muy identificado con ellos dos y aunque no los conocía, sí sentí como muy cerca a la muerte, ¿no? O sea, me acuerdo que en ese momento, se han de acordar, los periodistas y los activistas sentimos mucho miedo porque era
que en esta ciudad que se supone que era la ciudad refugio, donde nos podíamos venir huyendo de otros estados para protegernos del crimen organizado, etcétera, aquí también nos podían matar y a plena luz del día y en una colonia como la Narvarte, y que además iban a salir impunes, como finalmente salieron por lo menos los autores intelectuales. Entonces sí fue muy fuerte ese caso, ¿no? Y por otro lado, pues en el proyecto anterior, que es Hasta los dientes, ¿no? Donde hablamos de los estudiantes del TEC de Monterrey asesinados por el ejército, pues habíamos tenido cierta repercusión, ¿no? En el sentido de que a partir del documental y de la presión política que hicimos, el gobierno federal tuvo que reconocer su responsabilidad en el asesinato de estos dos estudiantes, ¿no? Entonces dijimos, si nos funcionó para ese caso, ¿por qué no utilizamos esta metodología también para abordar otro caso igualmente importante que sirva como botón de muestra de lo que sucede en nuestro país? Y aparte de Netflix, ¿dónde puede ver uno a plena luz el caso Narvarte? Sí, bueno, en Netflix se estrena el 8 de diciembre, pero muy probablemente hagamos una función al aire libre ahí en la colonia Narvarte, en alguno de los parques aledaños al lugar de los hechos. Pues justamente, pues creo que ha sido en la calle y en los festivales político-culturales que se organizan en la calle cada año, donde se ha mantenido viva la memoria de estas 5 personas asesinadas. Entonces queremos llevar la película a la calle y que se proyecte y que podamos hacer ahí un acto político y no simplemente que se quede en la soledad de las casas de las personas que vean la película en Netflix. Pues te agradecemos mucho, Alberto Arnault, plática sobre A plena luz el caso Narvarte, de los 5 asesinados, entre ellos Rubén, Nadia, la compañera colombiana, la señora que hacía el aseo y la otra muchacha, y estaremos en contacto para dar este tipo de mensajes a la gente y que la pueda ver el mayor número de habitantes posible, y continuar reclamando que esto se aclare seriamente y no sea un nuevo crimen que se quede en la oscuridad. Gracias y un abrazo a Alberto Arnault. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo de vuelta.